Buenos días, nuevamente un placer estar acá en otro sábado de USP Latinoamérica para compartir y aprender sobre ecografía multisistémica pediátrica. El día de hoy un tema novedoso, interesante, que realmente falta mucha evidencia e investigaciones al respecto para incluso crear definiciones estrictas, pero sí ya hay una gran base de publicaciones, investigaciones sobre todo los signos directos e indirectos de la presión intraabdominal mensurados por POCUS y una última investigación al respecto que nos ofrece una teoría muy interesante para medir de manera no invasiva la presión intraabdominal, estimarla sería la noción correcta. Sin más, comenzamos nuestra charla del día de hoy. Soy el doctor Alfredo Carlos Rodríguez y no tengo para nada conflictos de intereses para eh, entregar esta charla el día de hoy. Entonces, primero tenemos que, lógicamente, ir a las definiciones de lo que cosa es la presión intraabdominal, cuáles son sus definiciones, y realmente sabemos y tenemos que reconocer que medimos poco la PIA, la presión intraabdominal se mide muy poco, y en la unidad de cuidados intensivos pediátricos prácticamente su mensuración, su seguimiento es prácticamente nulo en Latinoamérica. Primero empezar por ahí, una deficiencia importante que tenemos y que realmente tenemos que incorporar a nuestro monitoreo de hemodinámico de los pacientes, porque realmente, como bien dice la World Society of Abdominal Compartment Syndrome, en sus definiciones del 2013, actualizadas al 2020 con algunas consideraciones, la presión intraabdominal es la presión en estado estacionario dentro de la cavidad abdominal. Y lógicamente el estándar de referencia siempre hay que tener en cuenta el gold standard de cada una de las mensuraciones en hemodinamia, en cualquier tipo de monitorización. En este caso es la medición de la presión intraabdominal a través de la vejiga. O sea, la presión intravesical es un buen subrogado de la presión intraabdominal. En este caso, ellos la definen con una medición a través de un volumen de instilación máximo de 25 mililitros de una solución salina. En el caso de pediatría, específicamente, la, la, la medición estándar cuando usted tiene o sea, los dispositivos para mensurarla, generalmente van desde la instilación de 1 mililitro por kilo dentro de el compartimento vesical con un máximo de 25 mililitros. Entonces, realmente para esto, incluso luego en el chat de USPED podríamos discutir la técnica específica para pediatría. No es realmente tan complejo, teniendo en cuenta de que usted puede tener a través de la misma sondaje vesical, lo conecta con dos conexiones específicas y va a formar prácticamente a través de una llave de 3 pasos, una conexión con el transductor de presión y otra a donde va a seguir la sonda vesical al drenaje urinario, a la bolsa de colección. Y técnicamente tiene que seguir los pasos de instilación, de colocación en este caso, de su centro de determinación a nivel de la sínfisis del pubis para ponerlo como el centro de el axis en este caso para la presión intraabdominal, pero realmente es una técnica que es bastante sencilla. ¿Qué cuestiones puede tener? Que es cierto que es invasiva. Esta misma instilación de solución a cavidad puede acarrear, lógicamente, la traslocación de gérmenes a cavidad vesical, etcétera. Y generalmente estas mediciones de presión abdominal deben hacerse cada 4 o 6 horas en el paciente crítico. Otra consideración de la WSAX es que la piel debe expresarse en milímetros de mercurio y medirse al final de la expiración en posición supina, después de asegurarse de que no haya contracción de los músculos abdominales y con el traductor puesto a cero al nivel de la línea axilar media y sínfisis del pubis, como le decía anteriormente. Entonces, en algunos lugares utilizan mediciones, o sea, no utilizan un traductor del, del monitor como tal y utilizan, o sea, mensuraciones tipo parecido a las que usaban
anteriormente para medir la presión central, que la medían en centímetros de agua, y luego las dividían entre 1,36 para alcanzar, o sea, como una constante, los milímetros de mercurio. Es válido también para estas mensuraciones con los sesgos que puede tener hacer la medición sin introductor de presión. Otra definición importante sería en que la hipertensión intraabdominal se define, perdón, por una elevación patológica sostenida o repetida de la PIA a mayor o igual de 12 milímetros de mercurio. Si alguien pregunta específicamente por mediciones, mensuraciones en pacientes pediátricos pequeños, generalmente se tienen en cuenta esta misma clasificación para clasificar la hipertensión intraabdominal en pacientes pediátricos y el síndrome compartimental abdominal, que nada más que es una PIA sostenida más allá de 20 milímetros de mercurio, con o sin una presión de perfusión abdominal de menos de 60 milímetros de mercurio. Entiéndase por presión de perfusión abdominal la presión arterial, en este caso media, menos la presión intraabdominal, que lógicamente se va a asociar una presión de perfusión abdominal disminuida con una disfunción o insuficiencia de los nuevos órganos. Entonces, la hipertensión abdominal se clasifica en un grado 1, 2, 3, 4. Generalmente se dice que en el paciente incluso crítico adulto, generalmente la presión intraabdominal suele ir desde los 5, 7, 9 milímetros de mercurio, lógicamente cuando no hay una alteración. Ya cuando empieza a haber compromiso importante, ella empieza a ascender. Analizando incluso casos de pacientes pediátricos donde hemos mensurado, donde hemos estado investigando al respecto, hemos encontrado pacientes que pueden tener disfunción de su PPA asociada incluso con valores borderline entre 9, 10, 11, o sea, no específicamente 12, pero sí 12 como el umbral para clasificar un aumento de presión abdominal y que creo que debemos mantener para nuestras mensuraciones. 12 como el umbral. O sea, más que estar persiguiendo, o sea, dejar ese punto de corte óptimo, 12, entre 12 y 15 para considerar un grado de hipertensión abdominal considerable. Entonces, Manu Malbrin, que realmente es como presidente de la International Fluid Academy y al mismo tiempo presidente de la WSACS, ellos han definido, de hecho tienen un libro muy interesante sobre hipertensión intraabdominal que se lo recomiendo. Ellos realmente, los determinantes del manejo de la hipertensión intraabdominal dependen de, lógicamente, determinar los niveles de presión, el impacto, la magnitud que pueda tener esta presión sobre la disfunción orgánica y, lógicamente, la causa. Si es puramente clínica, si es puramente quirúrgica, si es por un trauma. En el caso de la presión, las mensuraciones sistemáticas, la dinámica, las cosas que pueden estarnos falseando, sesgando la presión intraabdominal o sobreestimándola en algunos casos. Y, como les decía, el impacto, que es lo más importante. Entonces, muchas personas le hablas de PIAs, de presión intraabdominal, y realmente yo diría que obvian esta excelente variable de monitoreo hemodinámico, súper importante, que si analizamos todas las cosas que pueden suceder cuando aumenta la presión intraabdominal, cuando tenemos una hipertensión intraabdominal per se, no tan siquiera un síndrome de compartimental, sino la elevación de la PIA, desde alteraciones metabólicas, desde aumento de la presión intratorácica, que nos puede complicar a un paciente que tenga, lógicamente, la ventilación mecánica, porque esta PIA se va a trasladar, lógicamente, a la cavidad torácica y, por tanto, no va a ser más complicado el manejo ventilatorio desde aumentar la presión eh, inspiratoria positiva, desde aumentar la PAO, desde disminuir la complianza, desde generalmente aumentar el chum intrapulmonar, o sea, varias cuestiones. Desde aumentar y disfuncionar la cuestión hepática con la disminución del clearance del lactato, disminuir la función mitocondrial, disminuir el flujo portal, algo muy importante, disminuir el flujo sanguíneo celíaco, disminuir el flujo de la
mesentérica, disminuir el flujo mucosal y por tanto provocar isquemia a nivel intestinal, etcétera, con todo lo que eso significa, eh, disminuir, eh, en este caso aumentar la presión intracraneal, por consiguiente, o sea, por un traslado de compartimento a compartimento, hasta que técnicamente, por consiguiente, aumento de presión intracraneal, disminución de presión de perfusión cerebral y a nivel cardiovascular todo lo que conlleva, desde aumento de la presión arterial derecha, presión venosa central, presión capilar pulmonar, aumentar la resistencia vascular sistémica, disminuir el gasto cardíaco, disminuir el retorno venoso. O sea, miren toda la cantidad de cosas que hay que tener en cuenta cuando aumenta la presión intraabdominal y que tan burdamente se obvia el monitoreo. En pacientes pediátricos es no es necesario. A nivel gástrico, náusea, vómito, gastroparesis, renal, disminución del flujo sanguíneo renal, disminución del filtrado sanguíneo renal, aumento y correlación con grados de insuficiencia renal, oliguria, anuria, y a nivel eh, de, de recto abdominal, disminución de las vainas del recto, en este caso el flujo sanguíneo, y así como entumecimiento y debilidad de las extremidades inferiores. O sea que miren toda la gran cantidad de cosas en las que influye la PIA, que sencillamente a veces le atribuimos, estamos pensando, o sea, el error clásico de no monitorizar, no diagnosticar y por tanto tratar lo incorrecto. O sea, no hacer un monitoreo dirigido, un monitoreo focal y por consiguiente estar atribuyendo una serie de cuestiones fisiológicas, hemodinámicas que están sucediendo a nuestro paciente a otro tipo de sistema y entonces tratar erróneamente esos sistemas con fluidos, etcétera, y por consiguiente agravar la cuestión intraabdominal vamos a poner ejemplos sencillos, sobrecarga de fluidos a nivel. Sobrecarga de fluidos va a generar, en este caso, si no consideramos que teníamos un aumento de presión eh, intraabdominal per se como foco abdominal, la atribuimos a otra cuestión que el paciente se nos esté chocando, le ponemos fluido, el fluido va por consiguiente a aumentar la presión intraabdominal y va a agravar todo lo que en aquel momento le atribuimos a otro sistema. Y seguiremos sin dirigir adecuadamente la valoración hemodinámica de nuestro paciente y su tratamiento. Entonces, el método más clásico es este método donde tienes el Foley, un catéter Foley, que lo vas a colocar acá con un stop cup de una llave de 3 pasos específicamente. El final va a terminar en tu drenaje urinario, las tubuladuras de presión que van a terminar en el traductor de presión. En el caso de pediatría, la jeringa no tiene que ser de 60 mililitros, hasta 25 mililitros es suficiente porque sí tiene que haber una columna de conducción para generar o sea, el gradiente de presión, o sea, la conducción de presión en este caso, que como les decía, para pediatría, de 1 mililitro por kilo hasta máximo de 25 mililitros por kilo de líquido, en este caso solución salina puede utilizarse a nivel intravesical como conducción. Todas las medidas estériles a tener en cuenta porque como les decía, estamos instilando hacia una cavidad. Y realmente es bastante sencillo de monitorizar. Línea media axilar, la colocación del... O sea, existen varios conectores de los que no voy a hablar aquí al respecto que se conectan a la sonda a la Foley, que les hacen, que incluso vienen de manera industrial, que son mucho más fáciles que a veces ponernos a colocar tubuladoras a lo loco, estar cortando y haciendo tubuladuras como queramos, que también lo hemos hecho en muchísimas ocasiones. O sea, de hacerlo de más artesanal, pero sí existen los diferentes tipos de conectores universales, el Luberlock de macho y hembra, que se pueden conectar a este stopcock de 3 vías para poder hacer una medición lo más apropiada correctamente. O sea, hay lugares donde estos señores, Malbrain y otros, tienen traductores, incluso tienen mangas de sensibilidad de presión que se conectan, que están adosadas incluso al balón del Foley, son mangas sensitivas a cambios de presión
pero eso generalmente es bastante difícil de adquirir, aparte que puede ser un poco caro generalmente. Su uso puede que en los hospitales que es tan difícil a veces justificar la compra de algunos insumos, y con este método, de hecho, todavía es el gold standard, el método clásico modificado de Chrome. Entonces, en el caso de pediatría específicamente, la presión intraabdominal es un excelente predictor, a pesar de lo que estábamos hablando, de la mortalidad a los 28 días. En este caso, un estudio prospectivo en pacientes pediátricos críticos, donde se observa una curva ROC, en este caso, hacia la relación de supervivencia con la PIA, una asociación de 0,74, son un buen test para esta asociación como predictor. Y bueno, sus conclusiones, que la PIA tiene un buen productivo de la mortalidad a los 28 días, que es el punto de corte óptimo para esta población. Como siempre les digo, analicen las poblaciones, en este caso es una población de pacientes pediátricos críticos. Punto de corte óptimo, 12,3 milímetros de mercurio. Aquellos pacientes que, que tenían generalmente más de 12,13 milímetros de mercurio, para ellos fue más adecuado definir la hipertensión intraabdominal, un paciente específico de unidad de cuidados intensivos pediátricos. O sea que cuando analizamos los datos de estos pacientes, a mayor PIA, mayor mortalidad. O sea, es la consideración principal. Otra investigación acá es la que fue, o sea, las mediciones de presión intraabdominal en niños críticos. Acá podemos ver cómo generalmente, bueno, pacientes que tenían, estos pacientes, que es lo que les decía, generalmente en el corte anterior estaba de 12 puntos y tanto, pero es 12,5, 12 puntos algo como punto de corte. Pero aquí podemos ver pacientes que ya con ascensos de 11 milímetros de mercurio, 5 pacientes, los 5 fallecieron, de 12 a 15 milímetros de mercurio, que es un grado 1 de hipertensión intraabdominal. De 3 pacientes, los 3 fallecieron. O sea que también una gran asociación entre aumento de presión intraabdominal, que incluso se puede utilizar como una variable para exclusiva en el paciente, incluso con shock séptico, de mayor mortalidad. Si tuviéramos que colocar en un score hemodinámico, la PIA sería un buen estratificador de la mortalidad en estos pacientes, porque generalmente eh, pensamos en la presión intraabdominal como una consecuencia eh, de un foco puramente abdominal, pero lejos totalmente de la realidad. En pacientes sépticos, shock sépticos, generalmente al haber alteraciones perfusivas importantes a nivel abdominal, generalmente están relacionados con un aumento de la presión intraabdominal y por una consiguiente disminución de la presión de perfusión abdominal. O sea que el paciente séptico, pediátrico, cursa eh, con PIA elevado, generalmente en sus estadios más complejos, sus estadios de ya shock, generalmente en el shock reversible a fluido, shock reversible a catecolamina, reversible no, refractario, disculpa. Entonces, la evidencia sobre este hombre sobre la hipertensión abdominal, utilizando, o sea, tratando de buscar una asociación, una manera de monitorizar de manera no invasiva la presión intraabdominal con POCUS, viene desde buscar signos antes de pensar en estimar los signos directos e indirectos de la presión intraabdominal a través del POCUS. En este caso, en esta investigación de Patel, aquí vemos que una de las cuestiones más interesantes fue, bueno, lógico, un colapso importante de una vena cava, porque acá le hicieron estudios tomográficos y estudios ecográficos para ver en esos pacientes qué sucedía. Importante, las venas renales aplanadas, el aumento de la pared gástrica, distensión gástrica, en algunos casos hemoperitoneo, o sea, las alteraciones de la perfusión y de los flujos fueron algo realmente importante que yo pienso que esta investigación fue un punto de avance, porque se pudo comprobar que había reducción del flujo telediastólico e incluso reversión de flujo en las arterias hepáticas y renales en algunos pacientes que tenían evaluación ecográfica, o sea que había signos directos
del síndrome compartimental, que como les decía, sostenido de más de 20 mililitros de mercurio, o sea que ya hay daño orgánico de manera evidente, pero daño orgánico que ya podemos evidenciar, o sea que cuando hacemos nuestras mensuraciones clásicas, tanto a la hora de determinar respuesta a fluido, congestión venosa, podemos ver si realmente puede haber unas alteraciones de esta clase que pueden estar relacionadas con que el paciente tenga un aumento de la presión intraabdominal. Que la pregunta más importante es cómo podríamos saber que exclusivamente tenemos un paciente o sea, que depende exclusivamente de la presión intraabdominal, no depende de otra cosa, porque lógicamente puede depender de otras cosas. Si estamos hablando de congestión o venosa, alguna falla en la congestión no necesariamente tiene que depender de un aumento de la presión intraabdominal para estar alterado. Pero en un paciente que ya hemos optimizado desde su tolerancia a respuesta, sobrecarga, congestión, y técnicamente creemos que está eso relativamente mensurado, valorado y optimizado, hay que pensar en el aumento de la PIE y su repercusión sobre los vasos. Esta investigación, este paper, muy interesante, de donde ellos realmente detallan cuál es el rol realmente del point-of-care ultrasound en el manejo de la hipertensión abdominal. Y hace un algoritmo de lo más interesante, un algoritmo donde Malbrain y colaboradores, ellos tratan de dirigir al POCUS como una herramienta para cada etapa, para etapas importantes en la diagnóstico y manejo de la hipertensión intraabdominal. O sea, estos son los puntos donde ellos insonan para buscar específicamente un algoritmo diseñado para dirigirse al diagnóstico, monitorización y tratamiento de la hipertensión intraabdominal, que adelante lo voy a... Entonces, este es el algoritmo que está de lo más interesante, porque todavía no estamos hablando de estimación de presión intraabdominal, estamos hablando de cómo diagnosticarla, de cómo manejarla. O sea, paciente que tienes con hipertensión intraabdominal, disculpen, con presión intraabdominal más de 12 milímetros de mercurio, o sea, comenzar manejo médico para reducir IAP. Y aquí entra entre el POCUS para cada uno de los pasos. Lo primero que hay que hacer es evacuar contenidos intraluminal. O sea, confirmación de posicionamiento correcto de una sonda nasogástrica, que lo hacemos con POCUS. Incluso instilamos de 10 a 20 mililitros de aire y lo comprobamos insonando estómago. Ahí asesoramos contenido gástrico, si es sólido, si es líquido, si es complejo, el volumen residual gástrico, cómo puede estar, si es un estómago está gastroparético, si está muy distendido. Ahí mismo tratamos de evacuamos la cantidad de líquido que pueda haber, que por consiguiente, si un aumento de la presión intragástrica puede traducirse, o de hecho se traduce en aumento de presión intraabdominal, por consiguiente. En el paso 2 asesoraríamos el grado de actividad intestinal, cosa que a veces nos preguntamos, ¿y realmente esto lo hacemos todos los días? Solo lo hacemos con los pacientes críticos. Ahora, por ejemplo, si es un paciente que tiene peristalsis presente, si no hay peristalsis presente, más allá del simple hecho de asesorar los famosos ruidos hidroaéreos, verlos, o sea, ver realmente si hay peristalsis, si hay ausencia, si hay liquidointerasa, etcétera. Si hay dilatación, si hay heces, etcétera. Todo esto nos va a ayudar a este gran punto que es evacuar contenidos intraluminales para disminuir la presión intraabdominal. Y lógico, identificar la necesidad para una terapia de enema, en el caso de la evacuación. El otro punto estaría evacuar lesiones ocupantes de espacio intraabdominal, o sea, detectar, cuantificar el volumen de líquido. O sea, tienes sangre, tienes un absceso, tienes ascitis con el POCUS, lo determinas y lo derivas en este caso para que cirugía haga su trabajo. Puedes incluso, el POCUS te va a seguir ayudando para el drenaje percutáneo desde esas colecciones. Si es una citis importante, vas a utilizar el point ultrasound para hacer un paracentesis. En este caso, puedes hacer incluso en una tercera reevaluaciones periódicas con la ecografía
para determinar la evolución de las colecciones, como a veces vemos colecciones que tienen que ahorita tienen un líquido simple y a las 7 8 horas, 12 horas al otro día es un líquido complejo, denso, etcétera. O sea que, como siempre digo, y el ecógrafo el- un equipo de monitoreo dinámico, un monitor dinámico que tienes al lado del paciente. La otra gran punto que ellos agregan acá es mejorar la compliance de la pared abdominal. En este caso, detectar si, si mejora en algún caso valorando varias cuestiones, valorando el rebound del peritoneo, todas estas cuestiones de la cual hablaremos adelante como estimación. Optimizar la administración de fluidos, ya haciendo asesoramiento cardíaco con ecocardiograma de, como les decía, tolerancia, respuesta por la carga con gestión de fluido y utilizando en este caso, ellos recomendaban en ese momento, ultrasonido de la vena cava inferior para la determinación de estatus y respuesta a fluidos en un paciente que se pueda utilizar o que sea viable la cava, con todas las consideraciones que siempre hemos hablado de cava. O sea, utilizar la terapia de optimización de fluidos a través de POCUS dirigido. Lo otro sería optimización de la perfusión sistémica y regional con asesoramiento de ya prácticamente, ya técnicamente en el crítico, casi obligado asesoramiento de los flujos renales hepáticos portovenoso de los flujos y observar cuál es el grado de compromiso, porque un grado de compromiso de flujo importante es un grado de disfunción orgánica importante asociado también. Entonces, este manejo holístico, eh, multi, o sea, multisistémico de asesorar la hipertensión intraabdominal está maravilloso. O sea, realmente, si lo pensáramos así, pero bueno, siempre se va a encontrar con la pregunta de, en este caso, estamos manejando la presión abdominal teniendo en cuenta que la estamos obteniendo por el método convencional a través de la presión intravesical. O sea, que qué genial sería seguir con este algoritmo, pero que pudiéramos mensurar, o sea, pudiéramos tener una idea, una estimación de la presión intraabdominal todo con pocos y seguir con este algoritmo excelente de Malvern et al. Entonces, otra investigación interesante fue la correlación de la presión intraabdominal medida por métodos convencionales con el índice de resistencia renal. En este caso, cuando ellos hacen regresión logística y revelan que el índice de resistencia renal, curiosamente colocan derecho, es el único predictor en ese momento de hipertensión intraabdominal. De hecho, la correlación de Spearman de los casos tiene una correlación de 0,854, que es una correlación de fuerte, o sea, correlación fuerte, no es ni siquiera moderada, de fuerte, totalmente fuerte, siendo uno perfecta. En este caso, ellos consideran que el aumento de presión intraabdominal genera compresión como les decía, vena renal, porta, cava, arterias de toda la anatomía. Por tanto, disminuyen flujo renal, aumentan liberación de renina, aumentan el reflejo hepatorrenal, disminuyen retorno venoso, disminuyen gasto cardíaco, por tanto, disminuyen perfusión renal y aumentan la resistencia renal. ¿Cuál es una limitación importante de este estudio? En que es que específicamente puede existir un aumento de resistencia renal asociado, digamos, a una injuria renal, no específicamente causada por aumento de presión intraabdominal. O sea, es un pequeño sesgo que pueda tener la, esta investigación. O sea, no siempre que el índice de resistencia renal está elevado es por causa de una PI alta. Puede estar causado por alteraciones renales propias como un fallo renal en un paciente que sencillamente no tiene en ese momento un aumento de presión intraabdominal. Es interesante como ellos a veces lo tratan de discriminarlo para que no causar tanto sesgo, pero lo que sí es un buen predictor el índice de resistencia renal de elevado de presión intraabdominal. Lo que habría que discriminar en otras investigaciones de pacientes que incluso vinieron con un fallo renal ya instaurado o hacer mediciones precoces de PIA para, para aislar las dos variables y luego comenzar la nueva asociación. Entonces, la WSACS
acopla al manejo, como les decía, pueden utilizar el grading, o sea, el chart donde estaba, cómo utilizar el POCUS, porque acá ellos tienen todas las demás, el demás manejo clínico, terapéutico, diagnóstico, asociado al que le habíamos puesto exclusivamente con POCUS en 2 diapositivas atrás. Aquí lo tienen completo. ¿Cuáles son sus recomendaciones? Teniendo en cuenta, siempre les digo, las cinco consideraciones principales: evaluar contenidos intraluminales, evacuar lesiones ocupantes de espacio intraabdominal, a incrementar, aumentar o mejorar la complianza de la pared abdominal, optimizar la administración de fluidos y optimizar la perfusión sistémica y regional. Entonces, viene ahora una, realmente la publicación de este año de mayo del 2023, donde también participa el doctor Malbrin como miembro o sea, como presidente de la WSACS, con eh, Kei Chong y el resto de colaboradores, donde ellos hacen una investigación que en mi opinión es algo groundbreaking, novedoso, novel, un nivel de extrapolación de la parte fisiológica llevado a consideraciones físicas muy importantes para poder llegar a estas consideraciones. Entonces, es un análisis de factibilidad de un método ecográfico, ultrasonográfico para la medición de la presión intraabdominal en la UCI. Entonces, esto parte de una hipótesis interesante sobre el revestimiento peritoneal que se ejerce cuando generamos una presión externa sobre la pared abdominal. Entonces, parte de que si hacemos presión sobre el abdomen, eh, en este caso la capa más profunda, más cercana a la cavidad abdominal es el peritoneo. O sea, ¿y cómo podríamos en este caso tratar de monitorizar con el POCUS esa presión externa? Que, que hasta cierto punto, cuando la presión externa supera cierto umbral, va a distorsionar este revestimiento peritoneal. O sea, igual que cuando la presión que estamos generando, usted la elimina bruscamente, o sea, remueve, quita el objeto o lo que sea que esté generando la presión, va a generar un rebote peritoneal que va a devolver a la forma original el compartimento abdominal. O sea, yo genero una presión determinada sobre el, el compartimento abdominal, y esa ausencia brusca de presión va a generar cambios a nivel del peritoneo, desde un rebote eh, clásico del peritoneo hasta la ausencia del mismo, en dependencia de las presiones externas y las presiones internas del compartimento. Entonces, según esta hipótesis, una botella cilíndrica, o sea, lo que ellos plantean, estándar con un peso de 100 gramos, un diámetro constante de 8 centímetros, hay que tener en cuenta que esto es lo que ellos utilizaron en su investigación. Pero bueno, me alegro mucho que hayan utilizado algo tan sencillo como una botella de agua. O sea, 100 gramos, un diámetro constante de 8 centímetros, hasta 19 centímetros de altura, un área de sección transversal de 50 centímetros cuadrados. Lo utilizaron para aplicar una presión externa controlada a la pared abdominal. O sea, lo colocaron generalmente a nivel entre epigastrio y mesogastrio. Y entonces, como dicen, que el tejido adiposo y conectivo abdominal blando quedaría deprimido y distorsionado por el peso de esa botella. Entonces, toda esta distorsión del compartimento peritoneal eh, se transferiría al peritoneo, que está un poco más abajo. O sea, si la presión externa es igual o superior a la pía. Por lo tanto, la pérdida de ese rebote peritoneal se interpretaría como el caso en el que la presión intraabdominal sería igual o superior a la presión externa aplicada a la pared abdominal. O sea, como la densidad del agua es de 1 gramo por centímetro cúbico, cada centímetro de la columna de agua en el recipiente agregaría 50 gramos de peso a la pared abdominal. Eso utilizaríamos esta fórmula que tenemos acá. O
sea, por ejemplo, ¿qué presión externa? Porque yo tengo que saber qué presión externa estoy generando sobre el compartimento abdominal para poder estimar una presión intraabdominal. Entonces, digamos que mi botella de agua, bueno, digamos, esta botella de agua tiene una altura de 19 centímetros. 19 centímetros por 50 más 100, aquí les quedaría aproximadamente, él le queda la altura más 2. La altura más 2 viene siendo, en este caso, 21. 21 cuando haces el cálculo, 21 centímetros de agua. Pero esos 21 centímetros de agua, cuando haces tu formulación de la botella, este 50, recuerden que sale de acá. O sea, sí, el diámetro, la sección transversal de 50 centímetros de agua. Le quedan 21 centímetros de agua. O sea, todavía tenemos que llevarlo para estratificar adecuadamente a milímetros de mercurio. Entonces sería 21 entre 1,36, que nos saldría aproximadamente en 15,4 milímetros de mercurio. O sea, ¿cuál es la cuestión acá? Y vamos a esta imagen. O sea, esta imagen, este es el frasco que digamos que si digamos que queremos llevarlo al umbral de 15,4. Vamos a trabajar con 15,4, que si bien tenemos entendido ya es un grado 1 de hipertensión intraabdominal. Lo utilizaríamos como punto de corte. O sea, esos 19 centímetros, o sea, se convertirían en 21 centímetros de agua de presión que se están generando, son 15,4 milímetros de mercurio que se están generando sobre el abdomen. Entonces, cercano a él, prácticamente conjunto estaría, al lado estaría el traductor curvilíneo. El traductor curvilíneo lo que va a evaluar en este caso es realmente el rebote del peritoneo. O sea, aquí tenemos, en este caso, bueno, la imagen, el video se congeló acá un poco, pero bueno, no importa. Este video lo compartimos luego. En el video lo que observamos en ese caso es que cuando la pía es superior, o sea, ahí no hay rebote, no va a haber rebote peritoneal. Estamos colocando 15,4 milímetros de mercurio sobre el abdomen y tenemos el traductor al lado. Y observamos que no hay rebote peritoneal al yo retirar esos 15,4 milímetros de mercurio. Si al yo retirar 15,4 milímetros de mercurio no hay rebote peritoneal, lo que me está diciendo es que la presión intraabdominal del compartimento es superior a la presión externa que yo estaba generando y por tanto ese paciente tiene probablemente mayor presión que la que yo estaba generando. O sea, tiene más de 15,4, teniendo en cuenta que estamos trabajando con este valor, milímetros de mercurio de presión. O sea, tiene una hipertensión intraabdominal. ¿Por qué? Es mejor trabajar con un punto de corte que en pediatría podríamos reducirlo, incluso podríamos buscar disminuir esa cantidad retirar la cantidad de líquido a la botella y volver a recalcularlo por la fórmula. Digamos que nos queramos aproximar a 12 milímetros de mercurio para pensar en dónde ya hay hipertensión intraabdominal y no un grado 1 importante de hipertensión intraabdominal. Digamos que lo queremos dejar lo único que tenemos que disminuir es la cantidad de centímetros de agua de la botella para disminuir lógicamente los milímetros de mercurio y volver a hacer la misma prueba. Colocamos la botella sobre, en el abdomen en este caso, colocamos el transductor en longitudinal entre epigastrio y mesogastrio y evaluamos el rebote peritoneal. Si no hay rebote peritoneal, recordar, la presión intraabdominal es mayor a la fuerza ejercida de manera externa, o sea que va a ser mayor a la cantidad de milímetros de mercurio que estamos colocando por encima. En el caso de cuando la pilla es inferior a la presión externa, usted va a observar un rebote peritoneal excesivo. Inmediatamente después de la rápida eliminación de la presión externa. O sea, yo le quité los 12, digamos, los 15,4, la cantidad. O sea, ¿por qué cambio de número? Para que no se me vayan a quedar con el número que utilizaron específicamente en esta investigación. ¿Por qué es variable? Porque al utilizar una botella de agua y utilizar el agua como la unidad que está ejerciendo presión le permite regularla, porque sencillamente le sacas mililitros a la botella y puede decir, bueno, rebote excesivo, yo lo estaba aplicando 12 milímetros de mercurio y hay un rebote peritoneal grande, eso significa que la presión intraabdominal
está por debajo de la presión externa que estoy generando y en este caso si utilicé 12 en mi paciente está normal. O sea que es un método que muchos considerarán que puede que sea eh, de mucho, como yo pensé en un momento. O sea, me genera duda, me genera sesgo, pero ellos hicieron un análisis interobservador, o sea, hicieron una medición inicial de personas que utilizaban, sabían, tenían experiencia en ecografía crítica y hicieron una medición eh, eh, tipo 2 por personal que tenía manejo de ecografía, pero no de manejo crítico de manera general. Y hicieron todos estos a ciegos. Hicieron a ciegas de las mensuraciones ecográficas, las mensuraciones a través de la valoración intravesical clásica por un tercero. Incluso utilizaron, según lo que describen en su método, hasta 20 personas hicieron mensuraciones del rebound peritoneal y otras personas hacían la valoración de la intravesical, la clásica. O sea, como pueden observar, es bastante, ya que una vez lo analiza, lo estudia, etcétera, varias veces no es tan complejo realizarlo realmente. Bueno, acá afortunadamente se está moviendo. Vamos a ver. De momento se movió. Entonces acá lo volvemos a ver nuevamente. Presión de agua. En este caso, la presión de agua mayor a la presión intraperitoneal no se va a observar rebound cuando retires la, la presión externa. Cuando la presión de agua, disculpen, ¿cómo les decía? Con presión de agua, en este caso, es mayor que la presión intraperitoneal. Al retirarlo, usted no va a observar un rebound peritoneal importante, lo que le va a decir que la presión intraabdominal está por encima de la presión generada con esta columna de agua y por lo tanto va a tener, si la estratifico en 12, en 15, etcétera, la va a tener, en ese caso va a saber que está por encima de la presión que usted generó acá, con la botella de agua. En el caso que la botella de agua generalmente tenga, al retirarla, la presión externa esté por encima de la presión intraabdominal, sí se va a observar un rebound peritoneal importante. Entonces, fácil. O sea, vamos a simplificarlo, porque mientras más sencillo, más se pueden comprender las cuestiones. Rebound peritoneal elevado, la presión externa es mayor que la presión intraabdominal. ¿De acuerdo? Si no hay rebound, generalmente, como les decía, si no hay rebound, la presión externa está por encima de la presión intraabdominal. Y si en este caso se observa que no hay rebound peritoneal, la columna de agua es mayor que la presión intraabdominal. O sea, es sencillo, no es tan complejo como se puede escuchar. Le va a dar siempre medida de la cantidad de líquido que le ponga a la botella que ha llevado a milímetros de mercurio. Usted va a entender si su PIA está por encima o por debajo de esa cantidad y estratificar a su paciente. ¿Tengo presión intraabdominal? No tengo presión intraabdominal. Esa es la parte más sencilla. Aquí les dejo los gráficos. Entonces aquí tenemos las correlaciones en este caso de la presión intraabdominal medida por milímetro de mercurio de manera intravesical contra las estas que dice US1 y US2 fueron las dos medidas ultrasonográficas por personas con experiencia y personas sin tanta experiencia. Y miren qué excelente correlación. Tienen R de 91, de 90%, de 98% entre las mediciones hechas por el grupo 1 y el grupo 2. Y cuando se correlacionan cualquiera de los dos grupos contra presión intravesical clásica del 91%. O sea que pudieron estratificar sencillamente con esa retirada brusca de presión si esa presión estaba por encima o por debajo de la presión externa. Si está por encima, lógicamente, de la presión externa, no hay rebound. Si está por debajo, sí es rebound. Listo. Entonces aquí el coeficiente de correlación de concordancia 0.88, que es una medida de test excelente como para clasificar que este método
Según incluso la propia WSAC, es un método que incluso si necesitara más pacientes, o sea, ya con la cantidad de pacientes que ellos utilizaron, a pesar de que son pocos, puede ser validable, pero las recomendaciones son utilizarla en otro tipo de población. Pero bueno, como les quería llevar al día de hoy, aquí tenemos un método no invasivo donde no tienes que envasar líquido, donde si no tienes los equipos, los transductores, si no tienes los lower lock, los acoples para el stopcock de acoplado al drenaje de la Foley, son sencillos. Botella de agua, estratifícala, incluso en pediatría podíamos hacer cosas muy interesantes, estratificarlos por edades, por peso, e indexar la superficie corporal, o sea, es una cuestión sencillamente de poner, hacerlo, pero sí es recomendable la primera gran investigación que podamos hacer al respecto, tratar de correlacionarlo con el gol estándar, o sea, cada vez que usted genera trata de buscar métodos no invasivos, etcétera, o nuevos métodos, tiene que buscar correlacionarlo con el gol estándar para que su método trate de quedar validado con respecto a algo. O sea que sí, los primeros pacientes que utilicemos, ya sean sépticos, críticos de manera general, tienen que tener una medición intravesical para poder correlacionarlo con este método no invasivo. O sea que sin más que una gran charla, más que una charla de aprendizaje, una charla de descubrimiento, donde estamos aprendiendo cosas nuevas y al mismo tiempo que las estamos dando acá en USP, las estamos implementando en la práctica. Así que muchas gracias por estar acá en otro sábado y espero cualquier tipo de pregunta, cualquier duda para, como les digo, tratar de construir sobre la marcha nuestras propias definiciones. Eh, muchas gracias.